conveniente acentuar algunos aspectos básicos que los omití en un texto anterior. No enfaticé el fato de que las 8 grandes dimensiones mencionadas están interconectadas entre sí, de tal manera que una y otras se influencian mutuamente. Más ainda, en una dimensión están las 7 otras dimensiones. Falar, por ejemplo, do corpo ou da dimensão interpessoal implica levar em conta o tempo, o espaço, os valores, os afectos e assim sucessivamente. E esta é a vantagem que oferece uma análise dimensional desta psicologia comprensiva, que você pode abordar qualquer fenômeno psicológico, e incluso qualquer fenômeno social e histórico, considerando estas 8 grandes dimensões e ver como operam e se interconectam entre si. Para dar um exemplo no corpo, o fenômeno emoção é basicamente um fenômeno somático. Isso já lo sabia William James em 1890. E está presente continuamente e de maneira muito sensível em toda a expressão emocional, já que o emocional é o que mais altera os processos orgânicos. Ou, para invertir a fórmula según James, os processos orgânicos se refletem de uma maneira muito peculiar em lo emocional. Lembre-se de que William James decía que primero existían los fenómenos somáticos y después de los fenómenos somáticos emergía algo como una sensación y la sensación se expresaba como emoción. Eso puede estar en discusión. Yo acho que hay un circuito, ¿no?, que por una parte puede iniciarse con una experiencia, afectar lo orgánico o lo orgánico que afecta un reflexo psicológico. Eso para dar un ejemplo de cómo está presente uno de los factores, mas está también los valores. Por ejemplo, está pautada el comportamiento emocional para que se formule o se exprese de una cierta manera. Entonces, existe toda una normativa de expresión de los afectos. Esa normativa es de origen valorativa. Y así sucesivamente. Entonces yo quería destacar esto para que no se piense de que estas dimensiones no guardan la debida interconexión. Un otro punto que vale la pena destacar es que todos los enfoques que acentúan lo cualitativo en el comportamiento humano y particularmente en las vivencias que caracterizan nuestro mundo pessoal y nuestra personalidad, siguen una línea comprensiva. Entonces, las diversas escuelas de psicología están dentro de este cuadro de referencia. Son líneas psicológicas más interesadas en pesquisas cuantitativas y en pesquisas de carácter causal determinístico, podrían caer fuera, como ya en cierto modo, mas son en cierto modo,
fue el comportamentalismo clásico de tipo pavloviano. Más enfoques clásicos de tipo humanista existencial, todos son de cuño y de orientación comprensiva. Las cosas más clásicas, ¿no? El humanismo norteamericano de Maslow y otros, ¿no? De Rollo y otros, hasta la psicanálisis puede ser entendida como un enfoque comprensivo, embora Freud tenía postulado un principio básico de la psicanálisis que él denomina o determinismo psíquico, ya que habría un determinismo psíquico de origen inconsciente que lleva al sujeto a experimentar, a agir y reagir al mundo de acuerdo con un código que en grande medida él desconoce. Entonces el determinismo psíquico, digamos, como que distancia a la psicanálisis de un enfoque puramente comprensivo, conectándolo con enfoque de cuño, pelo menos, determinístico, propio de las ciencias naturales, digamos así. Allá una de las pretensiones de una época de Freud era entender la psicanálisis como una ciencia natural, no inicio, pelo menos, de su trabajo. Entonces, quiero destacar ese segundo punto, que también lo omití en la exposición anterior, para que voy a hablar entonces que la Gestalt terapia, la Gestalt también es un enfoque de ese tipo, la logoterapia es un enfoque comprensivo, la Dasein análisis postulada por algunos colegas de orientación estrictamente existencial también puede ser colocado en esta línea de pesquisa y de comprensión. El tercer punto que es conveniente destacar es que la propuesta es feita por Dilthey en 1890, quien hace una clara distinción entre fenómenos naturales y fenómenos culturales, fenómenos espirituales, como él costuma decir. Puede ser reformulado de otra manera, donde la distinción entre el fenómeno natural y el fenómeno espiritual o el fenómeno psicológico o el fenómeno cultural no sea tan cortante, no sea tan delimitadora, ya que hay una interconexión entre lo biológico y lo psíquico, entre lo psíquico y lo axiológico o lo espiritual, como se costuma decir. Entonces, la propuesta que yo faço de una psicología de este tipo, esta especie de ruptura o distanciamiento que existe entre un enfoque naturalístico y un enfoque cultural, espiritual, no es tan acentuada, es mucho menos acentuada, ya que se postula que la conexión es mucho más presente. Entonces, por otro punto, un otro aspecto que merece ser considerado es que Dilthey llega hasta un cierto tramo de su propuesta. Digamos, llega hasta un punto de dar una idea general, sin nunca llegar a pensar lo que podría ser una psicoterapia de cuño comprensivo. No hay ningún elemento psicoterapéutico en el pensamiento de Dilthey, ni siquiera en el pensamiento de Jasper hay buenos elementos para una psicoterapia. Hay, digamos, una que otra idea
mas de manera ninguna podemos decir que están todos los elementos para construir desde ahí una psicoterapia. Entonces, mi proposta es construir con esta nueva visión una psicoterapia también, mas ya reformulada completamente la idea original, dándole una abrangencia mayor. Ese sería el otro punto que yo quería destacar. Habrían otros puntos, mas esto sería lo indispensable para que fique un poco más organizado lo que estoy proponiendo en este libro que se llama Las Dimensiones de la Vida Humana, que ya mencioné en momentos anteriores, y donde naturalmente las cosas están mucho más elaboradas. Aquí estoy dando apenas un panorama muy discreto, un panorama muy elemental. Para entrar a formulaciones mayores, teríamos que reconsiderar punto por punto, como yo faço de fato, por ejemplo, en el capítulo dedicado a los relacionamientos interpessoais, donde se analiza toda la complejidad del fenómeno, de los fenómenos sociales, incluidas las creencias, por ejemplo, incluidas las clases sociales, incluida la ideología y otros fenómenos sociales presentes en ese plano de existencia. Eso creo que sería lo fundamental que colocaría en este breve discurso sobre lo que es un enfoque de cuño comprensivo, como un modo de reformular una psicología humanista existencial, ya no tan subordinada a la filosofía y más independiente y más próxima de un saber fenomenológico, de un saber reflexivo, de un saber vivido, Eso es lo que puedo decir ahora. Obrigado.